Para que un contrato esté bien hecho, o se puede decir que, como dijo San Bernardino de Sena, que el que habla claro es que pensó claro, el que piensa claro, habla claro. Los contratos, ¿qué nos deben de decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Y quiénes lo van a hacer? Si el contrato, cuando tú lo lees, aunque no seas ni abogado, ni contador, ni Juan de las Pitas, te puedes responder estas preguntas, se puede decir que el contrato está, por lo menos, claro. Por lo menos. No dije que bien, ni que completo. Nada más dije claro. ¿Okay? Ahora, estos, ¿en dónde se colocan? Las primeras tres se colocan ¿en dónde? En las declaraciones, y estas tres en las cláusulas. ¿A qué sigue, por favor? En la parte de las declaraciones ponemos el qué. Claridad de la pretensión de las partes. Entre otras, el objeto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Un arrendamiento, una compraventa, una prestación de servicio. ¿Qué? Entonces yo pretendo, yo Vicente Ortiz, busco a Carlitos, a Sandra Clavel para realizar conjuntamente un contrato en el cual me va a prestar sus servicios de abogacía en las gestiones que yo estoy realizando. Por tal motivo estoy de acuerdo en celebrar y pretender realizar este contrato con tal persona para que también de alguna manera me emita la comprobación necesaria y sea deducible por ser necesaria para mis actividades. Ese es el qué. ¿Por qué? Un poco repetitivo de la verdad. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Porque requiero del servicio consistente en esto, en asuntos penales, que se derivó esta cuestión penal de un acto corporativo fiscal que cayó jurídicamente en el ámbito penal, y entonces requiero de la prestación de servicios de un abogado especialista en materia penal para que me coadyugue a la resolución y a buen término la resolución del conflicto celebrado entre mi empresa y la autoridad. Entonces ahí está el por qué. Palabras diferentes, pero relacionadas con el qué. Aquí es genérico, aquí un poco más específico. ¿Para qué? Finalmente voy a ayudar con este contrato para que a la ejecución de los servicios se resuelva el conflicto consistente en la denuncia o en la querella impuesta por la autoridad hacendaria, en que atribuyó que había posiblemente, de acuerdo con el 108 y 109 del Código Fiscal, la posible comisión de un delito en la materia. Ahí va. Israel Román pregunta, ¿qué artículo habla sobre los generadores del costo? ¿Generadores del costo? De costos. Bueno, pues tenemos en la ley de impuesto sobre la renta, tenemos todo lo que es la materia del costo de lo vendido. Entonces, dentro del costo, en una norma jurídica, cuando nos establecen los elementos o lo que se va a reconocer como costo, son de alguna manera los elementos que debe de reunir los activos o los bienes o las posibles deducciones que vamos a aplicar para que de alguna manera sean deducibles, sean aceptadas como tales. No sé si esa sea la pregunta, y si no, que me indique, por favor. Porque si buscamos dónde se genera todo el costo, pues lo generamos en la ley de impuesto sobre la renta. Ahí estamos generando la naturaleza y la existencia de los costos de los inventarios, el costo de lo vendido, en las diferentes formas de evaluación. ¿Cuál es la evaluación que tenemos para los costos o los inventarios fiscalmente? Históricos y predeterminados. ¿Cuál es el que hacemos? ¿Webs o PEPS? PEPS. No, PEPS. PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. Correcto. Bien. Entonces, con eso podemos evaluar. Que lo lógico sería costos promedios. Para mí es más lógico. Pero la autoridad no nos da los costos promedios. Un costo promedio sería lo más sensato para poder sacar y salidas de almacén y llevarlos al costo o a la deducción. Pero bueno, les gusta PEPS. Está bien. Contestó
Que sí, más que nada para la estimación que comentó en el ejemplo en el pago del 31 de diciembre. Bueno, lo que pasa es que recordemos que cuando hay una licitación pública, ahí viene que nos piden una carpeta legal, una carpeta financiera y una carpeta técnica. En la carpeta técnica están reconocidos todos los insumos, todos los costos que se van a tener. Por lo tanto, ahí se ve reflejado en unos documentos, tanto en el avance o predeterminadamente en unos generadores, y ya sabemos de antemano el margen de utilidad que vamos a tener, que puede ser disminuido por más mermas de los previstos, o puede ser aumentado el margen de utilidad porque tuvimos algún beneficio en alguna adquisición de productos de oferta y los costos se abarataron. Pero en esencia, en los generadores que se entregan cuando se gana la licitación, ya va reflejada la utilidad. Si mi utilidad está marcada ahí con un 10%, quiere decir que por cada estimación que se nos cubre, el 90% será deducción y el 10% será ganancia. Eso vendría siendo la forma de determinar. La base son los generadores y por consiguiente la consumación de la ejecución será la firma en la bitácora. Bien, entonces esto está románticamente en la sección de declaraciones. Ahora, la que sigue, por favor. En las cláusulas. ¿Cómo? Aquí vamos en la forma. A ver, sí, adelante, pregunta por ahí. Que si sí la puede deducir, aunque aún no tenga esa deducción. Es correcto, por eso nos los permite la ley sobre la renta en caso de obra pública o de largo proceso de fabricación. Nos permite que se deduzca aunque todavía no hayamos hecho las compras. Por eso puse el ejemplo de que muchas veces el gobierno tiene que ejercer el presupuesto, te deposita el 31 de diciembre a las 3 de la tarde cuando ya no tienes más chance de hacer ninguna compra. Lo deduces. Obviamente, esa parte, cuando ya en verdad la consumas, ya no la vas a deducir. Si no, sería doble deducción. Bien, en las clases vamos a poner cómo, forma y proceso que se señala. Y nos dice, la veracidad del acto, o sea, deducción real. O sea, el comprobante, y cuando hablamos de proceso, toda la ruta del proceso productivo o del proceso de la venta, desde la cotización y del pedido del cliente hasta la entrega del mismo y del cobro. En ese hay un flujo de documentos que nos van a dar la veracidad del acto y se convierte en el proceso. Y durante este proceso está toda esa serie de documentación que va a ser la que va a integrar, independientemente de que una copia determinada se quede en el departamento que corresponda, vamos a juntar el cúmulo de comprobantes para integrar nuestra carpeta de control interno que demuestre y respalde la póliza donde tengamos emitida la factura, el pago y el CFDI correspondiente. Entonces vamos a contar en el cómo, te voy a decir, y también te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Va a ser a crédito, te voy a entregar este bien armado, desarmado, este producto terminado, esta materia prima. Voy a dar una descripción también para que entonces se pueda identificar después materialmente en un arqueo de inventario, en un arqueo de documentos, en una revisión de una auditoría. A través de este conocimiento, partiendo de esto, lo rastreen en las áreas que corresponden a la empresa, lo identifiquen y por lo tanto le reconozcan la veracidad y la autenticidad de la deducción. Por lógico, vamos a suponer que eso existe, pero si no es deducible o no es estrictamente necesario para nosotros los ingresos, pues de nada sirve aunque esté muy bonito, pues obviamente tiene que cumplir el otro requisito. ¿Cuándo? Va a haber momentos, es a crédito, es a pagos parciales, es una sola exhibición. ¿De qué forma te lo voy a pagar y en qué términos te lo voy a pagar? Para identificar el momento de la deducción o el momento de la acumulación. Por eso vamos a recordar, como más adelante vamos a ver, muchos me han criticado, pero no lo dije yo, lo dijeron grandes maestros, que el IVA es pura materia civil. De hecho, mi tesis doctoral
va a ir enfocado precisamente el derecho civil en el reconocimiento de los impuestos indirectos. Ejemplo, si yo tengo que un acreedor, soy proveedor y cliente, y él también es mi cliente y mi proveedor, cae la situación de deudor y acreedor en los mismos sujetos. Él me debe y yo te debo. Yo te debo 100, tú me debes 80. ¿Qué voy a hacer? Una compensación. ¿Mediante qué? ¿Qué es la compensación? Otro medio de extinción de las obligaciones. ¿A través de qué? De un convenio. Entonces, ¿el convenio qué es? Es un contrato, o es un contrato, y eso no está en materia civil, aunque sea mercantil el asunto, pero bueno, pero al final el término son materia civil. ¿Qué voy a hacer? Extinguir una obligación. ¿Dónde se ve extinción de obligaciones? En materia civil. La voy a aplicar. ¿Para qué lo ocupo? Pues en el momento que haga el convenio, donde no va a haber flujo de efectivo, sino nada más se va a prevalecer la mayor, 100, 80, compensamos 80 y todavía me debes 20, o todavía te debo 20. Voy a hacer un convenio y con la fecha del convenio, ¿qué me va a servir? Para aplicarlo ¿en dónde? En la DIOT, en la contabilidad y en la DIOT, para que en ese momento se considere flujo de activo y mientras uno acumule, o uno tenga un IVA cobrado, el otro tenga un IVA acreditado. ¿Saben lo que es la DIOT? No. Es una declaración informativa de operación con terceros, donde le decimos a la autoridad cada mes quiénes son nuestros proveedores y su RFC, para que con esos proveedores, con su RFC, ahí decimos el importe y el IVA, y la suma de todos esos IVAs, de todos esos RFC, sea el mismo monto que yo pongo en mi declaración de IVA, para que me la consideren cierta. Si yo pongo que acredito en el IVA 100,000 pesos y en mi DIOT tengo 80, pues quiere decir que me inventé 20, ¿verdad? Entonces yo debo tener 100,000 en puros proveedores en la DIOT. Debe de cuadrarme. Si no me cuadra, alguien estuvo mal. O puse un IVA de más, o me faltó meter en la DIOT, o quise engañar a la autoridad, pagándole de menos, de materia de IVA. Pero ¿en qué mes lo voy a hacer? ¿Cómo voy a demostrar en qué mes voy a hacer ese acreditamiento? Pues con mi convenio de compensación. No voy a saber en qué mes lo voy a aplicar. De ahí la importancia, en este caso, de ese convenio. Requisitos de deducibilidad, bueno, ya lo sabemos. 29, 16, 24. Nuevamente, plasmamos la razón de negocios. La que sigue, por favor. Lo que platicé al principio, nada más que está plasmado en esta lámina. Si hay una nulidad de contratos, pues no se va a reconocer hasta un ingreso exento. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de que no se reconozca el ingreso exento? Vamos a ver que existe un contrato que se llama de donación y que el ingreso está exento cuando es ascendente o descendente en línea recta y con el cónyuge. Está exento de impuestos cuando es donación. Pero, ¿qué hago? Ahí les va una estrategia. Esa ya la hemos enseñado, ya creo que ya la hemos platicado, pero es muy sencilla, por eso la plasmo, porque es más comprensible. Imagínense que aquí, Ricardo, Diego, está casado con Sandra. Dice Sandra, no me va a tener broncas. Está casado con Sandra. Pero ya no aguanta Diego a Sandra, y de paso es abogado, y los abogados para que los aguantes, porque para ellos son fríos todos, y entonces contrato y ya no lo aguantas. Y entonces, ¿qué pasa? Pero pues es ama de casa porque no ha ejercido. Hijo, si me divorcio de esta canija, le voy a tener que dar pensión por lo menos al mismo tiempo que estuvimos casados. Y yo no le quiero dar ni un peso, le quiero meter plomo, no darle dinero. Por favor, no. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y yo, por ejemplo, o sea, Diego, está en el régimen de incorporación fiscal, donde está exento hasta 2 millones de pesos, o perdón, no está exento, está bajo el régimen de incorporación fiscal mientras no rebase 2 millones de pesos de ingresos. Pero él sabe que a principio de año siempre vende todo su inventario y lo vende al doble de lo que le cuesta, y resulta que tiene un inventario de 2 millones de pesos.
O sea que si lo vende, va a vender y va a obtener 4 millones de pesos, va a salir del régimen. Y dice, estoy en mi segundo año, tengo el 90% de exento de mi pago de impuestos. ¿Cómo le hago? Para no salirme del régimen, poder tener estos beneficios y además puedo resolver otras broncas. ¿Qué hago? Pues sencillamente le dono la mitad de mi inventario a mi mujer, la doy de alta en el régimen de incorporación fiscal, no había trabajado, entra perfectamente, cae en el requisito, la doy en el régimen de incorporación fiscal, va a estar exenta por el primer año, le dono la mitad de mi inventario. Cuando ella enajene ese millón de pesos se va a convertir en 2, no sale del régimen, yo me quedé con 1 millón de pesos, enajeno y también tengo 2, no salgo del régimen, ya tiene una vida laboral, le presento su declaración anual, en donde voy a informar que pues, no pago impuestos porque está en el primer año en régimen de incorporación fiscal, que ya tiene un modus vivendi, que me puedo divorciar, no le tengo que dar ninguna pensión, no nos salimos del régimen, de todas maneras le tenía que dar algo, pues nada más por el primer año me sacrifico y de ahí ya que se vaya solita en adelante con el inventario, mientras yo le tuve que hacer una donación. ¿Qué hago? Nada más el contrato, lo escribo ya, o qué más tengo que hacer. Tiene que informar, ¿no? ¿A quién? Al SAT, en la NOE. ¿Donación? Sí, datos informativos obligatorios, pero en el contrato, ¿qué tengo que hacer con el contrato? Decir que se da un título gratuito, ¿no? ¿Pero qué más? O sea, Llevarlo con el fedatario. Llevarlo con fedatario público, porque toda donación arriba de 5,000 pesos tiene que tener la formalidad de llevarlo a escritura pública. Si no cumples con esa formalidad, es cualquier cosa menos donación. Entonces, si no cuento con eso, ese contrato no se me va a reconocer ingreso exento, que sería la donación para la otra persona. Es un dato informativo obligatorio de que obtuvo un ingreso, ya sea en efectivo o en especie, y está exento de impuestos porque viene de su cónyuge. Pero debe haber un contrato de donación. Si no está el contrato, es no reconocer un ingreso exento. Pues la importancia de contar con ese contrato. ¿Ok? No reconocer una erogación. No me reconocían los 2 millones que les platiqué por no tener el santo contrato. Tuve que recurrir a todos los demás elementos que pude encontrar dentro de mi prueba atomista para poder justificar que sí efectivamente lo realicé. Fue claro lo que me dijo la autoridad: si te hubieras ahorrado todo esto si me hubieras enseñado un contrato, pero no lo celebré. Le hablé de que hiciéramos un contrato, pues no lo quisieron hacer, entonces me tuve que enfrentar a la autoridad con otras pruebas colaterales por carecer de un contrato, porque estaba yo en riesgo de que no me reconocieran la deducción. Por haberla estimado, el ejemplo que pusimos al principio, la estimé la deducción en función que me lo permite la ley por una estimación de un anticipo de una licitación. Por no ser deducible, bueno, si no es deducible porque falta un requisito, pues ya valió queso, ¿verdad? No es deducible, invalió. Y todo, al final de cuentas, si no lo demuestro o no le doy demostración de que sí es deducible a través de una explicación que sería la estrictamente indispensabilidad redactada en las cláusulas del contrato para darle vida deducible. Y si no lo tengo, pues entonces no me lo van a reconocer y va a ser una causa por la cual tenga no existencia de un contrato, tenga una consecuencia de no reconocimiento. Una que sigue, por favor. La falta de contratos, a manera de resumen, la autoridad va a pensar que no es deducible, que estoy simulando actos, me va a levantar una querella o voy a acumular ingresos que sean exentos. Ese va a ser el impacto. ¿Ok? Muy bien hasta ahí. ¿Dudas de algún vocablo marciano que hayan escuchado de mí? Pues a lo mejor usted más, alguna otra palabrita se vale. Recordemos que no tienen por qué saberlo, pero además digo que abran el criterio para entrar al mundo mezcla contable jurídico que es esto, pero no tienen obligación de conocerlo todo. Nos metimos en las dos cosas de que todavía me estoy arrepentido, pero bueno, seguimos. Bueno, sí, la que sigue. 69B. Si me dice que el 69B del Código Fiscal de la Federación tiene como propósito
señalar que debo yo respaldar lo que diga el CFDI teniendo la infraestructura técnica de recursos humanos, inventarios y todo lo que yo tenga para demostrar que sí puedo respaldar lo que ponga en el CFDI, quiere decir que si no lo tengo, el 69B me va a calificar como que hago operaciones inexistentes. ¿Cómo lo voy a vencer ese 69B? ¿Qué me está diciendo? Pues me dice que en un proceso productivo donde hay un fabricante, un intermediario, o sea un distribuidor y finalmente un cliente, entre ese ciclo de esos tres personajes tiene que haber una serie de información para poder acreditar que no es una operación inexistente. ¿Y qué debe de tener cada uno? Bueno, se me ocurrió, entre otras cosas, ahora sí la que sigue por favor, en el caso del fabricante, pues debe haber un pedido de almacén, un contrato de compraventa, un pago del proveedor, y el proveedor hacia el cliente debe tener sus inventarios, sus pedidos, sus contratos, contratos de fabricación, de servicios, inventarios, personal capacitado, y todo eso. Y no quiere decir que sea eso, a eso y muchas cosas más. Yo nada más puse un marco de referencia para que vean toda la documentación que puede existir o que debe de existir para poder respaldar y no caer en que la autoridad diga que es una operación inexistente mi pago o mi factura, mi CFDI que pagué, la transferencia electrónica que hice, va respaldada. Yo en mi póliza voy a tener mi transferencia y mi CFDI y voy a decir expediente 2525. Voy a irme al expediente 2525 y ahí va a estar todo esto. Y con eso voy a demostrar que el acto jurídico, si fue cierto, la materialidad del acto está ahí, y si es deducible, y todo lo demás. ¿A qué sigue, por favor? Y por parte del cliente, bueno, se me ocurrió poner eso, pero entra todo lo demás, el contrarrecibo, la orden de compras, y cuánta tontería se les ocurre. Inventan, todo eso encajaría. Todo eso va a ser parte de. Y contando con todo ello, pues tengo el 69B librado. ¿Ok? ¿A qué sigue? Pues? Ahora sigue usted, ¿no? Explicando. Vamos a platicar algo para de una vez ubicarnos y centrarnos en este asunto. Curiosamente, por ahí hay un librito pequeñito que se me olvidó todavía para enseñarles. Todo un libro para confundirte entre la diferencia entre contrato, convenio, contrato. Lato sensu es una expresión latín que quiere decir en sentido amplio. En sentido amplio voy a decirles que contrato y convenio es lo mismo. Pero en un estricto sentido, les voy a resumir las láminas. En un convenio, en un contrato, se hacen, se forman, se crean y se generan obligaciones. Y en un convenio se transforman, se modifican o se terminan obligaciones. Pero eso no quiere decir que esos convenio y contrato sean diferentes, en realidad es uno solo. Pero ya el uso y la costumbre, yo no voy a decir, nunca vamos a escuchar que digamos, vamos a hacer un convenio de arrendamiento. No, decimos un contrato de arrendamiento. Nunca debemos decir, voy a hacer un contrato de pago. Decimos, vamos a hacer un convenio de pago. Entonces, por costumbre, en un convenio se extingue una obligación y en un contrato se crea. Pero en un sentido doctrinario, contrato y convenio es lo mismo. Pero ya en su aplicación, ya sabemos que derivado de un contrato, no cumplí, voy a hacer un convenio con una segunda opción. Oye, no te puede pagar, vamos a hacer un convenio, ¿no? A ver si te voy a pagar mejor en otro, dame otro chance. Y ahí empezamos a modificar lo que en el contrato se pacta. Entonces se modifica y se extingue una obligación en convenio y nace y se crea en un contrato. Así lo vamos a quedar, a pesar de que la doctrina nos va a llevar a que es lo mismo. Eso es lo que quiere decir. En un sentido amplio lo mismo, en un estricto sentido una cosa está descrita para algo y otra está descrita para otra cosa. Eso es lo que trato de decir, es para que no se vea muy apantalladora,
pero luego tenemos ahí palabritas raras jurídicas que de las reformas del 2000 en la parte procesal cambió. Digamos que el Poder Judicial señaló que toda promoción, o sea, toda acción, toda demanda que se realice ante una autoridad judicial debería ya realizarse con el idioma vernáculo, con el idioma oficial, y dejarse a un lado esas palabras domingueras que se utilizaban los abogados para adornarse, y sintiéndose muy expertos en latín, que los médicos no las ganan, ellos saben más latín que uno. ¿Sabían ustedes que las partes o de las áreas que juzgan una enfermedad son en griego y las enfermedades en latín? ¿Se han fijado? Cardiología, estudio del corazón; ginecología, estudio del génesis, del origen, ese es griego. En cambio, las enfermedades son rinitis, laringitis, atarantitis y todo lo que encuentren, y eso están en latín. No sé si se habían percatado de ello. Entonces, entre idiomas así de lenguas muertas, nos encontramos, pues que también los abogados teníamos. Todavía encontramos contratos ad corpus, o sea, espántame panteón. O sea, estamos, en realidad ya no debe ser así. Eso me costó un insulto, y que no me acabara en 2 horas, que me pusieran como santo lazo de perico. Se me ocurrió, en una de las excursiones de descanso en Italia, viajar en el autobús que nos llevaba de Camerino, donde estaba la universidad, íbamos a Florencia, Venecia. Y pues estar pensando ya en la góndola donde me iba a subir y en el vino que me iba a echar, pues empezó la bohemia en la plática. Y resultó que ahí ellos mismos me platicaron que admiraban a México porque de nuestro derecho se desprendía el de ellos. De nuestros libros de contabilidad estudiaron ellos. Y los abogados pues empezaban a alabar a México. Cuando se me ocurre abrir el hocico y decir que aquí, por el 2000, las reformas que les platico, se dejaba el latinajo y el aforismo que tanto se estudiaba en derecho en la antigüedad, pues no, casi me matan. ¿Cómo es posible? Yo tengo a México en alto, si lo único que le da la universalidad del derecho es el latinajo y el aforismo. Se me van a decir, ¿por qué? Tú no puedes saber alemán, no puedes saber inglés, no puedes saber danés ni nada, pero ves una demanda con las expresiones de hoy, sabes de qué se está tratando, porque el latín es el mismo en todos lados. Entonces, las expresiones, y tú ya sabes por lo menos de qué se estaba tratando esa promoción. Eso le daba la universalidad al derecho, y resulta que nosotros aquí lo perdemos y allá lo siguen utilizando. Entonces todo el caminito de no sé cuántas horas desde Camerino hasta Venecia me la pasaron echándome bronca de que siendo un país ícono de América, el gurú de América, teníamos ese gravísimo error. Y todo el tiempo me estuvieron machacando hasta que no llegamos a la góndola, no me dejaron en paz. Entonces aprendí a quedarme callado. Yo me sentía crecido de que México era una ciudad de ápice del derecho mexicano. Bueno, no sale con eso, no me la cambié. Entonces, en México es el único país donde dejamos el latín y el aforismo a un lado, dentro de lo que es el derecho romano-germánico que manejamos, no el del common law, el anglosajón. Ese es otro rollo, que sí vamos a tocar un punto aquí. Me voy a adelantar, siempre me adelanto a las cosas. En este sentido, cuando realizamos, una de las razones que vamos a hablar hasta de arbitraje internacional aquí, es porque cada día el vínculo con negociaciones con el extranjero cada día son mayores. Entonces debemos de conocer muchos aspectos de las necesidades de negociación internacional. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero a lo que quiero llegar es que en esa universalización del derecho, al perderse y saber que la única profesión que no puede ser universal es la del derecho, porque cada país tiene una circunstancia diferente, nos llevamos a que en materia de contratos pues debemos de ¿qué? De particularizar los conceptos. Bueno, y ahorita se me fue la idea de lo que le iba a decir, pero ahorita me regreso en lo que vamos a continuar. En estricto sentido, lo que les vengo explicando ahorita, nada más recordamos, hecho jurídico, lo que nos dijo acá el compañero. ¿Quién es José?
¿Usted digo? Es que dije que iba a venir y iba a preguntarle. Me mandó hasta mi WhatsApp. Bueno, hecho jurídico, bueno, ya quedamos que no interviene la voluntad del hombre, pero que hay consecuencias de derecho. Bien. Adelante, que sigue. Acto jurídico, sí interviene la voluntad del hombre. Siga, esos son ya semánticos. Seguimos. Tenemos definiciones de contrato y convenio, ya lo que ya platicamos. Seguimos. Ahora sí. La fuente de las obligaciones. Hablamos de extinción de las obligaciones. ¿Cuál es la fuente de las obligaciones? ¿Dónde quedamos que se forman o se crean obligaciones? En el contrato. En el contrato o convenio. Contrato. Entonces, por excelencia, la fuente de una obligación donde nacen derechos y obligaciones es un contrato. Digamos que nuestra fuente principal. Por lo tanto, antes lo considerábamos el contrato como determinante en los actos jurídicos, pero en materia fiscal ya vemos que no es determinante, es muy importante, más no determinante. Los fiscalistas vamos a tener que tomar, ya les dije al principio, que abogados se quitaran cachucha de abogados y contadores se quitaran cachucha de contadores, y aquí todos somos fiscalistas. Y si no, por lo menos lo intentamos. Bien. Vamos a dar una clasificación general de contratos: verbal y escrito. Los que somos fiscalistas, esto desaparece de nuestro vocabulario. Nosotros no vamos a tratar nada verbal. Lo verbal no existe para nosotros. Eso dejémoslos para los careos, para todas las cosas de demás materias. Pero en fiscal no puede haber nada verbal. ¿Okay? Todo lo vamos a manejar a través de documentos. O sea, el contrato escrito. ¿Qué es un contrato típico? Es un contrato que está denominado o contemplado en alguna ley. Y en un atípico es que no lo encuentro como tal denominado en una ley, sino es una creación o producto de otras cosas, como por ejemplo tiempos compartidos. No es ni hotel ni es una renta, tiene una situación especial. Entonces tiene que tomar artículos de una norma de arrendamiento y artículos de otro tipo de norma de contratos. Para facilitar la existencia a todos ustedes, en su material hay una relación de contratos. Al final, ya quedamos que en los contratos que vienen, a excepción del de ProMéxico, los demás es para que ustedes le encuentren los defectos, que es lo que quiero que logremos llegar a eso y que no se nos acabe el tiempo. A determinarlos, pero previamente hay un archivo, o sea, una relación de contratos. Cuando terminan las ideopositivas, hay una relación de contratos. No vaya a ser que haya fallado. Y yo esté chido. No, sí está. Sí está. Empieza aquí una relación de contratos, donde están las partes, la fundamentación y sobre todo los artículos y la ley donde se ubican. Y cuando se trata de contratos atípicos, pues ahí le estoy dando la fundamentación. Es un acordeoncito de los principales contratos. No digo que no me falte por ahí uno que otro despistado, pero creo que puse el 80% de los contratos, por lo menos. Y ahí su fundamentación y en qué ley, qué artículos abarca, donde se puede identificar su estructura. Es un acordeón que creo que les puede servir a todos ustedes. Bien. ¿A qué sigue, por favor? Elementos de los contratos. Aquí ya estamos hablando. Esto para los abogados es muy sencillo, para los contadores no tanto, porque no estábamos acostumbrados a esto. Entonces les pido paciencia al abogado para que comprenda que